Bienvenidos, en esta unidad hablaremos de pruebas de hipótesis. Existen dos hipótesis, la hipótesis nula, que indicaremos con una H mayúscula su índice O 0, y la hipótesis alterna, que estaremos indicando con una H mayúscula su índice A. ¿Qué es la hipótesis nula? Es una suposición tentativa de un parámetro de la población. Por ejemplo, el valor de la media o el valor de una proporción de la población. ¿Qué es la hipótesis alterna? Es lo opuesto a la hipótesis nula. ¿Qué es lo que estaremos haciendo? Estaremos utilizando la muestra para evaluar hipótesis o declaraciones de los parámetros de la población. Existen básicamente dos formas de pensar en cómo pudiéramos redactar nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. Primero, es pensando en la hipótesis alterna como una hipótesis de investigación. Por ejemplo, ustedes hacen un tratamiento y esperan ver un efecto en la media, ya sea que aumente o que disminuya. Y la otra forma de pensarlas es partiendo de la hipótesis nula como una declaración que debe ser cuestionada. Y en ese caso, utilizamos la hipótesis nula para cuestionar la alterna. Utilizamos la alterna para cuestionar la hipótesis nula. Por ejemplo, queremos corroborar si en efecto el parámetro de la población tiene un valor supuesto o no. Veamos pues, ¿cómo se vería cuando nosotros utilizamos la hipótesis alterna como una hipótesis de investigación? Asuman que ustedes han desarrollado una nueva variedad de maíz con un alto contenido de betacaroteno. ¿Cuál sería nuestra hipótesis nula? Si el promedio de contenido de betacaroteno del maíz actual es de 2 microgramos por gramo, entonces la hipótesis alterna o nuestra hipótesis de investigación es que el contenido es mayor al promedio actual de 2 microgramos. En este caso, hemos utilizado efectivamente la hipótesis alterna como una hipótesis de investigación, esperando observar un aumento del parámetro de la población, que es la media. ¿Y qué es lo que esperamos? Lo que nosotros esperamos es que nuestros resultados que estamos obteniendo a partir de la muestra nos lleven a la conclusión correcta, ya sea que rechacemos o no rechacemos la hipótesis nula en favor o no de la hipótesis alterna. ¿Cuál es el caso cuando escribimos nuestras hipótesis partiendo de la hipótesis nula como una declaración que debe ser cuestionada? En este caso, le asignamos a la hipótesis nula un valor al parámetro, por ejemplo la media, y con la hipótesis alterna lo comenzamos a cuestionar. ¿Es en efecto o no ese valor? Por ejemplo, una empresa empacadora de café tiene una presentación de 12 onzas y puede tener dos formas de plantear sus hipótesis. Una desde el punto de vista del cliente y otra desde el punto de vista de la empresa. Desde el punto de vista del cliente, ¿qué es lo que ocurre? El cliente no espera observar menos de las 12 onzas que dice la bolsa del producto. En ese caso, la hipótesis nula es que las bolsas contienen 12 onzas o más. ¿Y cómo lo vamos a cuestionar eso desde el punto de vista del cliente? Con la hipótesis alterna, donde tratamos de observar si el contenido promedio es menor a las 12 onzas prometidas. Y desde el punto de vista de la empresa, ¿cuál es la hipótesis nula? Es que el contenido promedio es de 12 onzas. ¿Por qué? Porque no queremos regalarle producto al cliente, ni tampoco queremos decepcionarlo con menos de lo que dice el empaque. Así que vamos a cuestionar eso como una hipótesis alterna, donde simplemente nos interesa ver si la media de peso de las bolsas es diferente a 12 onzas. No nos interesa realmente si es mayor o menor, simplemente observar en la alterna si es diferente a las 12 onzas. Hay tres formas de escribir esas hipótesis nula y alterna. En el primer cuadro de la derecha, de la izquierda, observamos una prueba de una sola cola, específicamente una cola inferior, donde mu es menor que mu sub 0. En este caso,
Mu sub 0 indica el valor que nosotros estamos suponiendo para el parámetro de la población. Entonces mu, que es el valor que observaremos a partir de la muestra, es menor que el que estamos asumiendo. Eso lo vuelve una hipótesis de cola inferior. En el segundo cuadro, el que se encuentra al centro es una hipótesis de una sola cola, en este caso de cola superior, donde mu, el valor que obtendremos a partir de la muestra, es mayor que un valor hipotetizado, en el caso de la hipótesis alterna. Y finalmente, en el cuadro de la derecha, observamos una prueba de dos colas, donde simplemente estamos interesados en observar si esa media que obtendremos de la muestra es diferente a un valor hipotético, sin importar realmente si es mayor o menor, simplemente diferente. Existen dos tipos de errores que podemos cometer: error tipo 1 y error tipo 2. Y antes de continuar hay que hacer unas aclaraciones. Primero, la hipótesis nula y la hipótesis alterna son declaraciones competitivas y por lo tanto solamente una de ellas puede ser verdadera. Es verdadera la hipótesis nula o es verdadera la hipótesis alterna, pero no ambas. Así que en cada prueba estadística que hagamos tendremos que decidir cuál consideramos de ellas es la verdadera. Esperamos también que nuestro procedimiento de muestreo es representativo de la población y que por lo tanto nuestros resultados nos llevarán a aceptar la hipótesis nula cuando es verdadera y a rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna cuando la alterna es la que es verdadera. Ahora bien, como ya vimos en episodios pasados, los parámetros de la población como la media pueden tomar varios valores porque en efecto es una variable aleatoria. Así que tenemos que aceptar de que siempre existirá la posibilidad de que cometamos errores. Que aceptemos la hipótesis nula o la rechacemos siempre tendrá una probabilidad de error asociada. Y por eso es importante que entendamos el error tipo 1 y el error tipo 2. Veamos este cuadro. ¿Qué tenemos en las columnas? En las columnas tenemos la condición de la población. Aquello que recuerde, porque estamos trabajando a partir de muestras, nosotros no observamos, pero aquello con lo que queremos hacer inferencia. La primera columna asume que la hipótesis nula es la que es verdadera. Y la segunda columna nos indica que la hipótesis alterna es la que es verdadera. En las filas tenemos la conclusión que nosotros estamos tomando a partir de nuestro análisis estadístico. ¿Cuál va a ser nuestra conclusión? Rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis nula. ¿Cuál es el primer caso que pudiéramos observar? Hagámoslo con el ejemplo de las bolsas de café, donde la media, esa es nuestra prueba de hipótesis. En la hipótesis nula la media es igual a 12 onzas y en la hipótesis alterna la media no es igual a 12 onzas. Primer caso. En efecto, la media es de 12 onzas y nuestros resultados nos llevan a aceptar la hipótesis nula. ¿Cuál es la implicación? Que la empresa está trabajando bien y que en efecto el promedio de peso de sus bolsas es de 12 onzas. ¿Cuál es la segunda circunstancia que pudiera ocurrir? Que la hipótesis nula es la verdadera, es decir, el promedio es diferente de 12 onzas, ya sea que están empacando de más o que están empacando de menos. Y nuestro análisis nos llevó a rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna y a concluir que el peso promedio de las bolsas no era de 12 onzas. Ahora vienen los errores. Cuando cometemos error tipo 1, estamos observando que la hipótesis nula es verdadera. En efecto, el peso promedio de las bolsas es de 12 onzas, pero nuestra conclusión nos lleva a rechazar la hipótesis nula y a concluir en favor de la alterna, que el peso promedio no es de 12 onzas. ¿Y cuál es el segundo tipo de error? Es el error tipo 2. Y en ese caso, la hipótesis nula es la que es verdadera. Es decir, el peso promedio de las bolsas es diferente de 12 onzas. Y sin embargo, nuestro análisis
nos llevó a la conclusión de aceptar la hipótesis nula y a no haber identificado que el peso promedio de las bolsas es diferente a 12 onzas. Es un poco difícil comprenderlo esto únicamente con este cuadro. Así que veamos esta imagen. En esta imagen tenemos en la izquierda el error tipo 1 y a la derecha tenemos el error tipo 2. En la imagen de la izquierda, efectivamente, nosotros sabemos que el señor no está embarazado. Esa es la hipótesis nula, es imposible. Y sin embargo, el doctor le está diciendo, usted está embarazado. Eso es un falso positivo, es un error tipo 1. Y en la imagen de la derecha, ustedes ven que en efecto, ella sí está embarazada. Y sin embargo, le están dando un falso negativo y le están diciendo, usted no está embarazada. Como los errores están asociados a probabilidad, nosotros vamos a platicar específicamente de la probabilidad de cometer error tipo 1. Ese es cuando la hipótesis nula es verdadera y nosotros la rechazamos. Esa probabilidad de cometer error tipo 1 la conoceremos como nivel de significancia de la prueba. Y lo vamos a indicar con la letra griega alfa. Es una probabilidad, así que sus valores van de 0 a 1. ¿Qué queremos nosotros? Queremos bajas probabilidades de cometer error tipo 1. Algunos valores populares utilizados en la literatura son alfa de 0.1 o 10%, alfa de 0.05 o 5% y alfa de 0.01 o 1%. En la práctica son ustedes como investigadores quienes van a decidir cuál es el nivel de significancia. Correcto, los acabo de llamar investigadores, así que siéntanse orgullosos de serlo. Y las aplicaciones que nosotros vamos a estar haciendo de pruebas estadísticas controlan para el error tipo 1. En ningún momento estaremos haciendo nada para tratar de controlar o entender el error tipo 2 de nuestras pruebas. Eso es tema de otra clase. Y en nuestro caso son pruebas de significancia las que estaremos haciendo. Veamos entonces nuestra primera prueba de hipótesis con el parámetro de la media. Para poder hacer este tipo de pruebas de hipótesis vamos a tener un gran supuesto, y ese es que la población tiene una distribución aproximadamente normal. En ese caso no importa el tamaño de la muestra que nosotros tengamos, nuestros resultados serán exactos, porque en ese caso la distribución de la población es aproximadamente normal. ¿Y qué pasa si la distribución de la población no es aproximadamente normal? No le digan anormal, se siente mal. Digámosle que no es aproximadamente normal. En ese caso, siempre podremos hacer este análisis cuando el tamaño de la muestra sea grande. Y se preguntan ustedes, ¿qué es un tamaño de muestra grande? Bueno, tenemos una regla de dedo. Recuerden que nosotros no promovemos la regla de dedo, pero en este caso es útil. Tamaños de muestra de 30 o más son considerados tamaños de muestras grandes. Y recordemos nuevamente, ¿cuáles son las pruebas de hipótesis que podemos hacer en orden de izquierda a derecha? Prueba de cola inferior, prueba de cola superior y prueba de 2 colas. Primero, veamos cómo se visualiza una prueba de hipótesis de una sola cola. Para esto utilizaremos un ejemplo. La empresa Cubo Coffee Company comercializa su producto en bolsas de 350 gramos. Y como parte de su proceso de control de calidad, quieren asegurarse de que sus clientes reciben no menos de los 350 gramos que promete el empaque. ¿Cuál es la hipótesis en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Es una hipótesis de investigación o queremos cuestionar un parámetro de la población? Correcto, queremos cuestionar el parámetro de la población. En ese caso, lo cuestionaremos con la hipótesis alterna. Y esa será de que la media es menor que 350 gramos. Por lo tanto, la hipótesis nula tiene que ser el complemento del espacio muestral,
es decir, que la media es mayor o igual a 350 gramos. Y con eso, entre la hipótesis nula y la hipótesis alterna, se cubre todo el espacio muestral de los posibles valores que puede tomar la media de peso de las bolsas. En la imagen de la izquierda tenemos la distribución de los pesos de las bolsas. Eso es la distribución de la población. Supongamos que en efecto el peso promedio es de 350 gramos. Ese es el valor verdadero de la media de la población, 350 gramos. Y de que ellos operan con una desviación estándar de 1 gramo. Así que en la imagen tenemos la distribución de los pesos con una media de 350 y desviación estándar igual a 1. En el gráfico de la derecha tenemos la distribución muestral de la media. ¿Cuál es el valor esperado de esa distribución? Es el mismo valor de la media de la población, μ igual a 350. Pero su medida de dispersión ya no es la desviación estándar, sino que es el error estándar. Y recuerden, en las distribuciones muestrales de la media, el error estándar está indicado por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En este caso, n, la muestra, es igual a 15 unidades. Así que el error estándar es igual a 0.258. Como podrán observar, ambos gráficos se encuentran en la misma escala. Y la distribución muestral es muchísimo más angosta que la distribución de la población. ¿Por qué? Porque la distribución muestral no se refiere a los pesos de las bolsas individualmente, sino que a la distribución de la media cuando nosotros tomamos muestras de 15 unidades. ¿Qué pasará entonces si nosotros tomamos una muestra de 15 unidades y obtenemos un peso promedio de las bolsas de 349.6? En ese caso nosotros ya sabemos, existe, como lo muestra la imagen, un 6% de probabilidad de haber observado un valor de la media de 349.6 o menor. Y existe el complemento, 94% de probabilidad, que es todo lo que está en blanco, de observar medias de 349.6 o más. ¿Qué ocurre entonces si tomamos una muestra de 15 unidades y obtenemos una media de 350.2 gramos? En este caso, existe 22% de probabilidad de observar en esa distribución muestral una media de 350.2 gramos o más. Y existe su complemento, que es 78% de probabilidad de observar valores de la media de 350.2 o menos. En ambos casos, la distribución muestral es exactamente la misma, porque solamente tenemos una distribución muestral, que es lo que cambia las probabilidades de observar diferentes valores de la media. Para hacer nuestra prueba de una sola cola, estaremos utilizando la distribución T. ¿Por qué utilizaremos la distribución T? Porque a partir de nuestra muestra obtendremos la media y la desviación estándar. Y en ese caso, como vimos en las distribuciones muestrales, utilizamos la distribución T. ¿Y qué es lo que haremos? Calcularemos un valor T, que es un valor estandarizado de la población para poder obtener las probabilidades respectivas. ¿Cuántos grados de libertad tendrá la distribución T que utilizaremos? Porque recuerden que las probabilidades en la distribución T dependen de los grados de libertad. Así que utilizaremos n-1 grados de libertad, que es lo mismo el tamaño de la muestra menos 1. En ese caso, cuando convertimos la media de 349.6, que es el gráfico de arriba, a su valor T, encontramos en la distribución de probabilidad T con 14 grados de libertad que existe 0.06 de probabilidad
o 6% de probabilidad de encontrar ese valor de la media o menos. El resto es la probabilidad de encontrar ese valor o más. Y en el otro caso, cuando estandarizamos y calculamos el valor t de la media de 350, encontramos en la distribución t con 14 grados de libertad que existía 22% de probabilidad de observar ese valor de 350.2 o mayor. Y nosotros ya sabemos eso. Nosotros lo aprendimos cuando hablábamos de distribuciones muestrales. A medida que calculemos una nueva muestra, siempre vamos a obtener un valor diferente de la media. Y a medida que nos alejamos de la media, disminuye la probabilidad de observar esos valores. Y nosotros únicamente observaremos un valor de la media porque probablemente únicamente tengamos una muestra. La pregunta aquí se vuelve: ¿qué tan extremo tiene que ser ese valor de la media para que nosotros decidamos rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna? Esa es la pregunta aquí. ¿Qué tan extremo tiene que ser ese valor de la media o qué tanto tiene que alejarse del 350 gramos para que nosotros decidamos de que el valor promedio no es de 350? Para eso nos vamos a ayudar del cuadro de la distribución t. ¿Qué está resaltado en el cuadro? Están resaltados los valores t cuando tenemos 14 grados de libertad. Utilicemos entonces el primer nivel de significancia, alfa igual a 0.1 o 10% de probabilidad de cometer error tipo 1. En este caso, nosotros aceptamos en 10% de las circunstancias la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. ¿Qué tan extremo tiene que ser el valor en ese caso? Si al calcular el valor t de la prueba nosotros obtuviéramos un valor t de 1.345 o negativo 1.345, significa que existía la posibilidad de 10% de observar ese valor o más o menos si pensamos en el lado inferior de la curva. Entonces nosotros estamos aceptando y estableciendo ese nivel de significancia. Tenía que ser tan extremo como t igual a más o menos 1.345, dependiendo el lado de la curva en el que nos encontramos. ¿Qué tan extremo tendría que ser ese valor t si nosotros definiéramos un nivel de significancia alfa de 0.05? En ese caso, un valor t de 1.761 ya es lo suficientemente extremo para que nosotros rechacemos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. Esto tomando en cuenta que nosotros mismos definimos ese nivel de significancia de 0.05. ¿Y qué pasa si nuestro alfa o nivel de significancia lo estableciéramos en 0.01 o 1%? Entonces, un valor t de 2.624 ya es lo suficientemente extremo para que nosotros decidamos rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna. Entonces, esto se trata de probabilidades. Se trata de que cuando calculamos la media a partir de la muestra, calculemos su probabilidad. Y cuanto más pequeña esa probabilidad, más fácil será que nosotros rechacemos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. Ahora bien, cuando hagamos este tipo de análisis estadístico, si ustedes utilicen el método científico, se define a priori el nivel de significancia. Inclusive, antes de recoger sus datos, tradicionalmente ustedes deberían de haber definido el nivel de significancia con el cual rechazarán la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. Vamos a enfocarnos en el método del valor P para decidir si rechazar o no la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. ¿Qué es el valor P? El valor P para nosotros nos proporciona la probabilidad, nos proporciona evidencia en contra de la hipótesis nula. No es únicamente una probabilidad, sino que es evidencia en contra de la hipótesis nula. Y nos está diciendo qué tan probable era observar ese valor.
¿ya? O qué tan extremo es ese valor cuando tiene una probabilidad muy baja. Y a medida que disminuye el valor P, evidentemente, tendremos más evidencia en contra de la hipótesis nula. Y ahora, ¿cuál es la regla de rechazo? La regla de rechazo es, cuando el valor P es menor o igual que el nivel de significancia alfa, rechazamos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. Eso será nuestra regla de rechazo. Cuando el valor P es menor o igual que el alfa, rechazamos la hipótesis nula. Y entonces, nuestros amigos de la compañía de café decidieron tomar una muestra de 15 unidades. Resaltado en rojo, ustedes observan el valor máximo y el valor mínimo. En esa muestra, la bolsa que menos pesó 348.8 gramos. Y la bolsa que más pesó 351.4 gramos. ¿Cuánto fue el peso promedio? 349.9 gramos. ¿Cuánto es la desviación estándar de la muestra? Es de 0.9546. ¿Y cuáles eran nuestras hipótesis? Recuerden que queremos hacer una hipótesis para cuestionar el valor del parámetro de la población. Así que nuestra hipótesis alterna es que la media es menor que 350 gramos. Y la nula, su complemento, que es mayor o igual que 350 gramos. Así que sustituyamos esos valores. Valor de la media, 349.9, desviación estándar, 0.9546, grado de libertad, n, menos 1, igual a 14. Calculamos el valor t, nuestro estadístico de prueba, y simplemente sustituimos esos valores. Si ustedes ven la fórmula, mu sub 0 es igual a 350, que es el valor que nosotros estamos hipotetizando para la media. Como resultado, eso nos da un valor t de negativo 0.297. Ese valor t de negativo 0.297 en una distribución t con 14 grados de libertad tiene una probabilidad de 0.39. ¿Qué quiere decir esto? Que existe 39% de probabilidad de haber observado un valor de la media de 349.9 o menor. ¿Cuáles son los niveles de significancia? 10, 5 y 1%. ¿A qué valores t hubiéramos nosotros rechazado? Bueno, depende del nivel de significancia. Si hubiéramos utilizado, por ejemplo, un nivel de significancia alfa igual a 0.05 y hubiéramos observado un valor t del estadístico de prueba menor que menos 1.761, en ese caso hubiéramos rechazado la hipótesis nula en favor de la alterna, porque el valor t observado hubiera tenido una probabilidad menor a la probabilidad del alfa. Sin embargo, como pueden ver, nuestra probabilidad es mayor que cualquiera de los alfa que pudiéramos haber utilizado. La dirección de la prueba determina si esa probabilidad se calcula hacia la izquierda del valor o hacia la derecha. En este caso, nuestra prueba es de una sola cola y es de cola inferior, así que estamos utilizando la probabilidad a la izquierda del valor de la media que calculamos a partir de la muestra. Si nuestra prueba hubiera sido de una sola cola y hubiera sido cola superior, es decir, que la media fuera mayor a 350 gramos, hubiéramos calculado la probabilidad a la derecha de ese valor. ¿Okay? En este caso, prueba de cola inferior, probabilidad a la izquierda de la media muestral. ¿Cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión, y escríbanlo por favor porque esta es la forma en la que ustedes tienen que redactar sus conclusiones de estas pruebas de hipótesis. En este caso, no podemos rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. Lo voy a repetir. Nuestra conclusión es: no podemos rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. ¿Es suficiente eso? No, nadie nos va a entender. Hay que decirlo en palabras que todo el mundo nos entienda también. Así que la forma correcta de concluir es
No podemos rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. El peso promedio de las bolsas es mayor o igual a 350 gramos, que es nuestra hipótesis nula. ¿Cómo se vería entonces una prueba de dos colas? Lo único que va a cambiar si nosotros decidiéramos hacer una prueba de dos colas, o lo que cambiaría inicialmente, es los signos que nosotros tenemos en las hipótesis. Ahora, en lugar de utilizar los signos de menor y mayor que, estamos utilizando el de igualdad y desigualdad para indicar que estamos haciendo una prueba de dos colas. Ya no nos interesa saber si la media es mayor o menor específicamente que 350 gramos, sino que simplemente si es diferente. ¿Cambió nuestro T o estadístico de prueba? No, el valor T que nosotros calculamos se mantiene, es exactamente el mismo, negativo 0.297 que ya habíamos obtenido. Lo que cambia es nuestra interpretación de las probabilidades del nivel de significancia. Si habíamos establecido inicialmente un nivel de significancia alfa igual a 0.1, lo que vamos a hacer entonces es dejar 5% de probabilidad en cada uno de los extremos de la distribución. Y utilizaremos un valor T, en ese caso de 1.761, como nuestro valor T crítico, a partir del cual nosotros rechazaremos la hipótesis nula. Valores T mayores que 1.761 y menores que negativo 1.761 nos llevarán a rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna cuando estamos utilizando alfa igual a 0.01. Aquí la clave es que estamos dividiendo esa probabilidad del alfa entre las dos colas de la distribución. ¿Qué pasaría si hubiéramos definido un nivel de significancia del 5%? Alfa igual a 0.05. Tomamos esa probabilidad y nuevamente la partimos en dos y la asignamos a los dos extremos de la distribución. 2.5 en el extremo derecho y 2.5 en el extremo izquierdo. En ese caso, valores T mayores que 2.145 y menores que 2.145 nos llevarán a la conclusión de rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. ¿Y qué pasaría si nuestro nivel de significancia fuera alfa igual a 0.01? Bueno, en ese caso dividimos esa probabilidad en dos. 0.005 en el extremo derecho y 0.005 en el extremo izquierdo. Y en ese caso, valores T mayores que 2.977 y menores que menos 2.977 nos llevarán a rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. Todos estos casos cuando tenemos 14 grados de libertad. Cambian los grados de libertad, cambia el valor T. En nuestro caso, ¿es lo suficientemente extremo ese valor? No. ¿Cuáles son los alfa? Alfa 10, 5 y 1% nos habían indicado en la filmina anterior valores T entre negativo 1.761 y positivo 1.761 y valores T mayores. Nuestro valor T no es lo suficientemente extremo como para que nosotros decidamos rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. Así que la conclusión es: no podemos rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna. El peso promedio de las bolsas es igual a 350 gramos. Para ayudarnos a entender un poquito mejor la interpretación del valor P, les presento este cuadro. Si el valor P es menor a un nivel de significancia de 0.01, tenemos evidencia contundente para concluir que la hipótesis alterna es verdadera. Si tenemos un valor P entre 0.01 y 0.05, tenemos evidencia fuerte para rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna.
Si tenemos un valor P entre 0.05 y 0.1, tenemos una evidencia débil para rechazar la hipótesis nula y concluir que la alterna es verdadera, pero ya es algo de evidencia. Y valores P mayores que 0.1 es insuficiente para concluir que la hipótesis alterna es la que es verdadera. Estos simplemente son valores guía, no hay que apegarse al pie de la letra a ellos, pero son una buena referencia. Al final del día, son ustedes como investigadores, sí, ustedes como investigadores, quienes decidirán con el conocimiento de la disciplina si rechazan o no la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna o si no rechazan la hipótesis nula. Estos son los pasos para probar las hipótesis, simplemente para que se nos haga fácil recordarlo. Siempre lo primero que tenemos que hacer es desarrollar y definir y por lo tanto escribir nuestras hipótesis nulas y alternas. Siempre hay que tener claro qué es lo que estamos probando con la prueba. Así que escriban siempre la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Segundo, especifiquen el nivel de significancia con el que van a trabajar. ¿Cuánto? Ustedes deciden como investigadores cuáles son los valores alfa que son populares en su disciplina. Tercer paso, evidentemente necesitamos recoger los datos y calcular el valor del estadístico de prueba. Está el método del valor crítico, que es simplemente sacar la conclusión utilizando el valor T. Y está el método del valor P, que es la probabilidad de ese valor T. Así que ustedes siempre están haciendo los pasos para ambos métodos. Lo único es que con uno no llegan hasta la probabilidad y con el método del valor P sí están llegando hasta la probabilidad. Y finalmente, esto es para que nos acordemos y se les haga fácil a ustedes hacer estas pruebas. La primera columna les indica qué tienen que hacer cuando hagan una prueba de cola inferior. La segunda, qué tienen que hacer cuando hagan una prueba de cola superior. Y la tercera, cuando hagan una prueba de ambas colas. Si se fijan con cuidado, el estadístico de prueba es el mismo sin importar la hipótesis que ustedes están formulando. No importa si es hipótesis de cola inferior, cola superior o de dos colas. Cambia el planteamiento de la hipótesis, pero el valor T es el mismo. Y su regla de rechazo también va a cambiar, ¿o no? Según el método del valor P, no. Siempre rechazan cuando el valor P es menor que el nivel de significancia alfa que habían definido. Pero sí cambia según el método del valor crítico, porque estamos hablando de valores T. ¿Ok? Y espero que esto les sirva. A continuación, haremos un ejercicio y veremos un tutorial de cómo hacer este tipo de prueba de hipótesis utilizando JASP.